Hola, ¿qué tal, gente de YouTube? Soy Lord Sakar y sean bienvenidos a este video sobre las historias cortas de Monogatari series y una actualización del proyecto de traducciones que estoy liderando bajo la firma de Monogatarianos TL. Este video es para hacerles saber en qué consisten estas historias, si es que no las conocías, además de informarles qué historias hemos ido traduciendo desde que sacamos Hana Monogatari. Que, por cierto, si quieren saber sobre la calidad de las traducciones, dejo algún video por aquí. Bueno, seguramente algunos deben haber visto en forma de shorts videos anunciando estas historias cortas. Sin embargo, parece que no todos ven esos shorts, o de hecho, ha habido algunos casos en que me comentan que no sabían que había subido video, lo cual me sorprende ya que este es el año en que he subido más videos a la plataforma. Así que si por A o B motivo no te has enterado de mis videos recientemente, te recomiendo que actives la campana y todas las notificaciones posibles para que no te pierdas ningún video. En fin, este proyecto está impulsado por los colaboradores de Patreon, los cuales tienen accesos anticipados a estas historias, pero que estarán disponibles de todas maneras para todo el mundo, solo que después de un mes del acceso anticipado. De todas maneras, estas pasan por un proceso de corrección para salir lo mejor posible en su versión final. Y bueno, estas historias cortas están clasificadas en 4 tipos. Tenemos las historias principales, las cuales en su mayoría siguen la regla de nombre de personaje y alguna palabra, como Hitagi Buffet, Mayoi Run, Tsubasa Song, salvo algunas excepciones como por ejemplo las historias cortas de Kisumonogatari, que serían Hitotoshite como humano, Dokaste, algo anda mal, Soshite y entonces, y finalmente Doshite o por qué. Que estas historias a veces pueden ser más extensas o más cortas. Estas usualmente vienen como material adicional en los Blu-rays o en alguna publicación de diarios o revistas. A su vez, estas historias principales suelen dividirse en otros 2 tipos. Unas son las importantes, que suelen complementar directamente historias de la trama principal y agregan nuevas perspectivas a la misma. Y las otras son las complementarias. Suelen ser comedias, relatos interesantes o curiosos, o también reflexiones literarias. Usualmente estas últimas son 2 personajes hablando sobre determinado libro y reflexionan sobre el mismo. Una dinámica interesante porque conocemos de forma divertida cómo un personaje reacciona a cierta trama, pero a su vez conocemos un poco sobre las inspiraciones literarias de Nishio Ishin, además de tener material interesante para leer si es que quisiéramos adentrarnos en las obras que se citan en dichas historias cortas. Luego de eso, el segundo tipo son las historias crossover. Estas historias ya no son tan cortas, pero las incluyo en este video porque son interesantes. En estas, los personajes de distintas obras de Nishio Ishin interactúan entre sí, y su longitud suele ser larga, quizás entre unas 30 o 40 páginas, por lo que no es un proyecto que pueda abordar en este momento, pero espero abordarlo algún día. Bueno, lo que sé de estas historias cortas es que fueron lanzadas cuando Kisumonogatari fue estrenada y salían 4 entregas con cada parte de la película. Es decir que en total hasta la tercera parte de Kisumonogatari, que se estrenó en 2019, salieron un total de 12 historias crossover, y de las cuales se hizo un recopilatorio donde se juntaron esas 2 historias y se añadieron 3 historias adicionales que se incluirían en una novela que se llamaría Mase Monogatari. Sobre el canon de estas historias es dudoso, se sienten como un experimento de Nishio Ishin que podrías considerar como un ¿qué pasaría si? O un what if. De hecho, uno de los relatos, Rizumu Rock N, fue reescrito y convertido en un video de 17 minutos protagonizado por Lee-chan y Koyomi Araragi. Aunque esto ya lo mencioné en un video de noticias, pero el punto es que al haber sido una historia que ya fue alterada en forma de video, es poco probable que puedas afirmar que sea canon si Nishio se dio el lujo de hacer eso. Aunque esto no quita que sean interesantes. De hecho, estuve leyendo una historia corta parcialmente llamada Hitei Greer, la cual fue interesante y leí por curiosidad ya que Hitei, la princesa de Katanagatari, interactúa con Araragi en esta historia. Y menciona que vino en búsqueda de la Kokoro Watari y que lo enfrenta con otra espada hecha por Kiki Shikizaki, aunque esta espada era inferior a las 2 espadas aberrantes originales de Katanagatari. La verdad es que solo leí las primeras páginas porque
de entre todas las historias de Nishio, a Katanagatari le tengo un gran cariño. Y la verdad es que es una historia que se me hizo bastante extraña, pero no ahondaré mucho en ella ya que podría spoilear un poco del lore de Hitei en Katana. Bueno, como pueden ver, estas historias ponen situaciones muy interesantes además de ser entretenidas, pese a que su impacto en el canon sea incierto. Luego de eso, existe otra historia externa a Mase Monogatari llamada Tsubasa Lion. La canonicidad de esta historia parece más posible ya que hay referencias a eventos canónicos en ese relato y es un crossover con Sangatsu no Lion de Umi no Chika, donde Rei interactúa con Hanekawa durante uno de sus viajes en la Second Season e incluso me parece que mencionan a Oikura dentro de esta historia, pero aún no estoy seguro de eso. Luego, como tercer tipo de historias cortas, están los trabajos adicionales. Estos no cuadran bajo la estructura de historias principales ni crossovers, por lo que aquí entrarían cosas como el cuento ilustrado de Caracol Perdido, o también entraría el prólogo del primer arco de Wasamonogatari, que es Princesa Hermosa, el cual salió en un fanbook de Shinobu antes de la publicación de ese arco de la off-season. Y finalmente, el cuarto tipo es el contenido audiovisual. Estos suelen ser contenidos como videos promocionales, CD-dramas, audiocomentarios de los Blu-rays, etc. Un ejemplo de video promocional puede ser el especial de Ikusa Monogatari. También hay otros especiales como una conversación urgente entre el usuario sin sentido y Araragi Koyomi, que casualmente es la reescritura de la historia crossover de Rizumu Rock N que mencioné hace un rato. Bueno, espero que con esto les quedara claro la variedad de contenido que existe sobre Monogatari series. La verdad es que es bastante y por ahora solo me estoy centrando en las historias principales, algunas cosas del material adicional y a veces los materiales audiovisuales. Por ahora llevamos publicado 4 historias cortas y 2 más que están por llegar, entre ellas tenemos a Canción Tsubasa. Esta historia resuelve algunas dudas sobre el corte de Hanekawa en Nise Monogatari y la pequeña resolución que tomó para lidiar con los efectos del gato entrometido. Esta historia pasa tan solo un par de días después de la batalla final de Hanekawa y Shinobu que tuvieron en Bakemonogatari, además de otros detalles interesantes. Y si eres fan de Hanekawa, estoy seguro que te encantará este relato. Luego tenemos Espejo Nadeko, una historia muy interesante donde Nadeko y Tsukiji intercambian opiniones literarias sobre el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, obra que recomiendo bastante leer ya que es una historia que gira en torno a esta y ciertos paralelismos que contrastan con Nadeko. Presumo que la historia se sitúa al menos entre Nise Monogatari y antes de los incidentes de Nadeko Medusa. No hay fechas, pero los diálogos hacen pequeñas referencias, así que se puede asumir un poco. Sin embargo, esto es lo de menos. Lo interesante de esta historia no es tanto su relevancia en la trama, sino que nos ayuda a conocer mejor a los personajes, con diálogos entretenidos, pero que además de eso conocemos un poco más las inspiraciones literarias de Nishio Ishin, y muchos paralelismos de sus obras con las que cita en este tipo de historias cortas. La siguiente que acabamos de traducir es Ciencia Shinobu, escrita desde el punto de vista de ella misma, donde discute sobre el libro de Asimov, Yo Robot, y las 3 leyes de la robótica con Yotsugi. También tenemos a Futuro Yotsugi, una lectura muy interesante, especialmente si sientes que vives agobiado y pierdes los ánimos en una sociedad donde nos dicen que el tiempo es oro. Recomendaría leer Momo de Michel Ende junto con esta obra para entender mejor las opiniones de Araragi Yotsugi. La verdad es que esta historia me animó a leer Momo y me encantan mucho más las reflexiones gracias a ese relato. Bueno, actualmente estas son las historias cortas que hemos traducido, pero al final anunciaré las que se vienen, no se preocupen. Recuerden que si quieren apoyar al proyecto y tener una oportunidad de decidir qué historias cortas desean ver traducidas, pueden ir a nuestro Patreon y allí tenemos tiers con varios beneficios. Pero entre los principales están como mínimo el acceso anticipado a las traducciones en la primera tier, después en la segunda les da el poder de votación de una historia corta, y la tercera una elección directa de una historia corta sin tener que competir por los votos, entre otros beneficios. Además puedes sumarte gratis a la campaña y tener acceso a una edición comentada de estas historias cortas, donde puedes ver con mayor detalle las decisiones tomadas al momento de traducir estas historias a modo de muestra de nuestro material exclusivo. Aclarado esto, las historias elegidas en el mes de octubre que tendremos lista para fines de noviembre son Doste o Por qué en español,
Historia desde el punto de vista de Oshinomeme y complementa un momento clave en la historia principal de Kizumonogatari, justo después de que Araragi salvara a Kishot de morir. Y finalmente figura Hitagi, mini historia donde ella va a visitar a Araragi para ver si no holgazanea en lugar de concentrarse en sus estudios, y se encuentra con una muñeca inmóvil, es decir Ononoki, y empieza una divertida charla que trasciende a romper hasta la cuarta pared sobre cierta figura. Y bueno, antes de terminar quiero anunciar que con el apoyo de Patreon también nos ayudan a traducir a largo plazo las novelas de Monogatari Series Second Season, ya que si bien las traducciones son el 99% hechas desde la versión vertical, hay veces que debo recurrir al material original en japonés para comparar ciertos puntos que no puedo literalmente desde la versión de vertical por las razones que ya expuse en el video que les dije, así que adicionalmente una pequeña parte del financiamiento nos ayudará en el futuro a adquirir las novelas originales en japonés de manera digital y así tener más opciones de comparar idiomas. Esto nos ayudará a tener un panorama más amplio para adaptar situaciones complejas que sin el contexto original son difíciles de seguir. Y si bien me las he arreglado para investigar formas de hacerlo, comprar digitalmente fuera de Japón es difícil porque tienes que usar webs intermediarias para dicho fin, la cual no solo es un gasto que supondría esa búsqueda de la perfección, sino también el tiempo invertido en investigar y comparar estas versiones para adaptarlo lo mejor posible. Y bueno, los que conocen mi trabajo pueden dar fe de ello. En fin, espero que puedan apoyar mi proyecto y si no te es posible, agradecería toda la mayor difusión, likes, comentarios, decírselo a tus amigos, qué sé yo. Pero bueno, espero que esta información les fuera útil y bueno, les gustara el video. Si eres de los que quieres saber más de Nisho Ishin, te recomiendo este video de 240Q o las preguntas de los fans a Nisho Ishin, en donde puedes ver sobre sus gustos literarios, sobre sus obras y bastantes cosas interesantes. En fin, espero que les haya gustado. También pueden ver alguna de mis reviews que puede que salga al final del video y me despido. Así que nada, disfruten de estas historias cortas y nos vemos. ¡Chao!